Llamados a una vida diferente. Queremos hablar de algunas implicaciones, pero sobre todo de algunos privilegios de la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús y de cuál es el plan de Dios para generar esa nueva vida. Llamados a una nueva vida es el tema que estamos compartiendo durante toda esta semana. Y si no has visto el audio del domingo, el video del domingo, te invito a que lo hagas, pero particularmente queremos agradecerles por darse este tiempo y caminar con nosotros en esta jornada de 50 días. No sé cómo vayas en tu tiempo devocional, pero te animo a que sigamos caminando cada día en ese devocional, en ese tiempo de oración, con el programa de Orando con la Palabra, y que juntos sigamos creciendo. Así es de que permíteme compartir este complemento que es parte de esta serie que hemos tomado durante estos 50 días con el tema Iglesia Sana para la Gloria de Dios. Y lo que queremos aprender durante estos 50 días es cómo podemos tener la vida que da gloria a Dios, una vida que glorifica a Dios, una vida que agrada a Dios. Y particularmente el domingo compartimos una verdad con la que quiero yo abrir este pequeño estudio, que es esta: Dios espera que su iglesia viva una vida diferente. Entonces Dios nos ha llamado, y esa es la esencia de esta semana, a tener una vida diferente. Pero ¿cómo se desarrolla esa nueva vida? ¿Qué ha hecho Dios? Porque la vida cristiana y esa vida diferente, cuando tú y yo ponemos atención en lo que está enseñando Pablo en el capítulo 2 de Efesios, que es la porción que compete a esta semana, podemos ver algunas implicaciones de todo aquello que hizo Dios para que tú y yo pudiéramos tener esa vida diferente. Y yo espero que al pensar en la vida cristiana o al pensar en tu vida en relación con Dios, tú entiendas que realmente Dios espera que tú tengas una vida diferente. ¿Diferente a qué? Diferente a la que el mundo por lo general busca, a la que el mundo por lo general está pretendiendo. Y rápidamente, el día domingo compartíamos cuatro principios acerca de las implicaciones, cómo poder tener una vida diferente, y señalamos que una nueva vida en Cristo implica una voluntad rendida a nuestro Dios. Ahí empieza la vida diferente. Segundo, aprendimos que la nueva vida en Cristo implica enemistad con el pecado. Necesitamos pelearnos sobre todo con aquellos pecados que son un tropiezo en nuestra vida, a los pecados que antes cometíamos o aquellas cosas que empezaron o fueron parte de nosotros, mejor dicho. Necesitamos pelearnos con ellas. El tercer principio que vimos es que la nueva vida en Cristo implica implica libertad de toda influencia del enemigo, y establecimos que el enemigo tiene influencia, él sabe cómo influenciar, y nosotros somos responsables de quitar todas esas influencias que le dan autoridad a él para obrar en nuestra vida. La cuarta enseñanza es esta: la nueva vida en Cristo implica una lucha constante contra nuestra naturaleza pecaminosa, nuestras pasiones. Entonces estuvimos hablando de eso el día domingo en este tema de llamados a una nueva vida, y particularmente hoy yo quisiera hablar acerca de los privilegios que transformarán nuestra vida, privilegios que transformarán tu vida. Y son muchos privilegios. Realmente, cuando estábamos estudiando este pasaje, encontramos 9 privilegios que son el plan de Dios para transformar la vida de toda persona. No podremos estudiarlos todos definitivamente, porque cada uno de ellos tiene su importancia, pero te los quiero mencionar rápidamente. Por ejemplo, el privilegio número 1 que habla Pablo es que tenemos derecho a esa nueva vida, y vamos hoy a hablar un poquito acerca de lo que significa esto. El privilegio número 2 es que tenemos acceso a su gracia, y también vamos a estar hablando sobre esto. El privilegio número 3 es que tenemos autoridad, una autoridad conferida. Dios nos ha dotado, o mejor dicho, tenemos la misma autoridad de Cristo, autoridad que nos ha sido encomendada por Dios. El privilegio 4 es que somos receptores de la bondad de Dios, y esto es maravilloso, que Dios nos escogió a nosotros para mostrarle al mundo cuán bueno es. Por eso es importante que tú y yo tengamos esa nueva vida, que vivamos la vida que agrada a Dios, porque de esa forma Dios te usa a ti para mostrar su bondad y que todos vean que Dios es real y que Dios existe.
El privilegio número 5 es ser parte de la obra de Dios, y esto tiene que ver con realizar los planes que Dios tenía destinados desde antes de la fundación del mundo, y qué privilegio que tú y yo podamos andar por ellos. El privilegio 6 es que somos portadores de promesas. Esta también es muy hermosa, porque a Dios le ha placido en ti establecer cada una de sus promesas en tu vida, poder depositar esas promesas, y esos van a ser importantes para que se lleve a cabo la vida a la cual Dios te ha llamado. El privilegio número 7 es que podemos ser parte de una familia espiritual, y eso también es maravilloso en el plan de Dios, que tú y yo podamos a través de esa familia espiritual establecer lazos que nos van a ayudar a sanar nuestro corazón, que nos van a ayudar a tener la vida a la cual Dios nos ha llamado. El privilegio número 8 es tener acceso al Padre, poder tener ese acceso a Dios y poder entablar una comunión con Él. También es maravilloso. Y el 9 es ser parte del cuerpo de Cristo, funcionar con un ministerio, funcionar con una obra que Dios te ha dado a hacer, la cual puedes hacer en la iglesia como cuerpo de Cristo. Y cada uno de estos privilegios son maravillosos, porque ellos son el plan de Dios para que nuestra vida sea transformada. Como les dije, me gustaría detenernos en cada uno de ellos y estudiar estos 9 privilegios, las implicaciones que tienen, lo bueno que es que tengamos esto y cómo puede transformar nuestra vida, pero definitivamente no lo alcanzamos a hacer por cuestiones de tiempo. Yo sé que estás estudiando tus devocionales, pero quisiera detenerme un poquito, por lo menos en los primeros privilegios, y que durante estos días pudiéramos reflexionar en cuanto a ellos, si les parece bien. Y me gustaría hablar primero del primer privilegio, derecho a una nueva vida. Ese es el primer privilegio que me gustaría tocar en este día. Y quiero leer lo que dicen los versículos 4 y 5. El capítulo 2 de Efesios dice de la siguiente manera. Estamos leyendo en la nueva traducción al lenguaje actual. Nueva traducción viviente es la versión que estamos usando. Dice: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, fíjate lo que dice el apóstol Pablo, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Y luego hace esta expresión: es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Esas son las palabras del apóstol Pablo. Y lo primero que tenemos que a lo que tenemos que prestar atención es esta expresión que usa el apóstol Pablo. Dice que estábamos muertos. Y quiero decirte algo: no hay mejor figura, hablando del lenguaje alegórico que usa muchas veces la palabra de Dios, para hablar de nuestra condición estando separados de Dios. La figura que escogió, o la metáfora que escogió el apóstol Pablo, fue la muerte. Él usó la muerte como la figura para tratar de entender o que nosotros pudiéramos entender la condición en la que tú y yo estábamos sin Cristo. Y él dice que nos amó a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados. Entonces ahí está la figura que usa el apóstol Pablo, la figura de la muerte. ¿Qué tipo de muerte? Definitivamente la muerte espiritual, que era el estado en el que nosotros nos encontrábamos, o el estado en el que toda persona que no tiene a Cristo Jesús, que no ha entregado a Cristo Jesús su vida, se encuentra en este momento. Ahora, quiero preguntar algo: ¿por qué es tan difícil la muerte? ¿Por qué es tan difícil, o por qué la muerte nos causa tanto dolor? Y por eso Pablo, yo creo que escogió esta figura. La respuesta podría ser sencilla: porque la muerte involucra la separación de alguien que era parte de tu vida. Eso es la muerte es separación. ¿Por qué nos duele tanto? Porque definitivamente entendemos cuando alguien muere que ya no estaremos más con esa persona, y eso crea una ausencia en nuestra vida, eso crea un dolor en nuestra vida. La muerte espiritual es una alusión a la separación de nuestra alma y Dios. Esa es la muerte espiritual. Cada vez que la Biblia dice que estábamos muertos en nuestros pecados, que estábamos muertos sin Cristo, cada vez que hace alusión a la muerte espiritual, habla de la separación que podemos tener con Dios. Eso quiere decir, así como nos causa dolor
separarnos de alguien terrenalmente hablando, porque fallece, porque ya no va a estar más con nosotros y crea una ausencia en nosotros porque esa persona era parte significativa. De la misma manera nos encontramos espiritualmente cuando no hemos venido a Cristo Jesús. Fue lo que pasó con el hombre. El hombre voluntariamente, como consecuencia del pecado, decidió una vida aparte de Dios. Esa vida aparte de Dios produce dolor. Esa vida aparte de Dios produce malestar espiritual. Entonces, el concepto de muerte espiritual es importante porque hace alusión al alma abatida por el sufrimiento que viene de no contar con la presencia de Dios. Entonces, por eso este concepto es importante. Este concepto hace alusión a toda alma que ha decidido caminar sin Dios. Toda alma que vive separada de Dios. ¿Cómo es esa alma? Es un alma abatida. Abatida por el dolor, abatida por el pecado, abatida por el sufrimiento. Entonces, siempre que tú y yo vivimos distantes de Dios, esa distancia se va a resentir en nuestra alma. Y yo siempre he dicho algo, que las emociones, los sentimientos que hay en nosotros son una expresión de nuestra alma. Eso quiere decir que cuando tú y yo empezamos a distanciarnos de Dios, empezamos a tener ciertos síntomas en nuestra vida. Esos síntomas son las emociones que empiezan a predominar, quizás el dolor, quizás el enojo, quizás la tristeza. Yo no sé cuál emoción sea en tu caso, pero todos estamos ligados a ciertas emociones que son la manifestación de nuestra alma quebrantada. Entonces, escucha esto. Hablando de esto, el pecado tiene como origen el dolor en nuestra alma. Ahí está el origen del pecado. Como nuestra alma está abatida, como nuestra alma está quebrantada, entonces trataremos de mitigar el dolor con algún tipo de pecado, algo que definitivamente no le agrada a Dios, algo que no es parte del plan de Dios. Entonces, toda persona que está envuelta en algún tipo de pecado, llámese mentira, llámese alguna adicción, llámese problemas relacionales, ya sean problemas matrimoniales, todo eso es simplemente la manifestación del alma quebrantada porque vive separada de Dios. Entonces, la muerte espiritual es una alusión a ese dolor. La muerte espiritual es una alusión a esa separación. ¿Y cuál es la consecuencia de que una persona muere en esa condición? Que va a estar separado de Dios por la eternidad. Toda persona que no camina con Dios, que no le entrega su vida a Dios en esta vida, que realmente camina con Él en obediencia a Cristo Jesús, que tiene su presencia, definitivamente cuando se vaya de este mundo, no lo digo yo, lo dice la Biblia, que en la eternidad estará también separado de Dios. Entonces Pablo elige esta figura para hablarnos de nuestra condición sin Cristo. Y permíteme preguntar algo, ¿cómo está tu alma? ¿Cómo está tu alma? ¿Está quizás afectada por algún pecado, ya sea de tu vida pasada o en tu vida presente? Dios, esa es la buena noticia. Dios en Cristo Jesús puede darnos una nueva vida. Y eso es lo que queremos hablar. Dios puede darnos una nueva vida. El primer privilegio tiene que ver con la vida que ahora tú y yo podemos tener en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué dice Pablo acerca de esa vida? Detengámonos un poco a hablar un poquito acerca de esa vida. Dice que la nueva vida es una expresión de la misericordia y el amor de Dios. Esa nueva vida es una expresión de la misericordia y el amor de Dios. Y quiero leerlo, fíjate cómo dice el apóstol Pablo: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo Jesús. Pero me detengo en estas palabras: tan rico en misericordia y nos amó tanto. Entonces lo que está diciendo Pablo es que esa nueva vida es una expresión de la misericordia y el amor de Dios. Dios nos amó tanto y es tan misericordioso que decidió otorgarnos esa nueva vida por el hecho de que hemos creído en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo podemos ver la misericordia? ¿O qué podemos entender en esto? Que nosotros no hicimos absolutamente nada para merecer esa vida. Tú y yo no hemos hecho absolutamente nada para merecer la oportunidad de estar cerca de Dios. En cambio, Cristo lo hizo todo.
Esto es lo maravilloso. Cristo lo hizo todo. Cristo cumplió la expectativa de Dios, agradó a Dios. Ahora, muchos cuando pensamos en la obra de Cristo, pensamos en la obra máxima que fue la cruz del Calvario y su crucifixión, su muerte, su resurrección. Pensamos que esa es la obra máxima de Cristo, pero déjame te digo algo, no es así. Realmente Cristo se propuso durante toda su vida cumplir la expectativa de Dios. Vivió de una manera en que Dios fue honrado y fue agradado. Por eso la Biblia hace alusión a Cristo como el sacrificio perfecto, porque realmente Él toda su vida luchó contra las tentaciones, luchó contra las circunstancias adversas, para en medio de todo ello honrar a Dios, enfrentarlo de una forma que honrar a Dios, Dios fuera agradado y de esa forma su sacrificio hoy traiga bendición a nuestra vida. De hecho, hay un pasaje en la Biblia cuando Jesucristo apenas va a empezar su ministerio, cuando Jesucristo es bautizado, cuando está en el Jordán con Juan el Bautista. Fíjate lo que pasa, dice el versículo 17, dice, hubo una voz de Mateo 3:17, dice, hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, apenas estaba por comenzar su ministerio y el testimonio de Dios es que Jesús agradaba al Padre. La vida de Jesús era agradable al Padre. Por eso la expresión de mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Eso quiere decir que Jesucristo se esforzó por ti y por mí. Qué maravilloso es esto, ¿no? Pensar que en medio de nuestras debilidades, Jesucristo, entendiendo nuestras limitaciones, entendiendo nuestras luchas contra nuestra carne, Él decidió vivir toda una vida de agrado a Dios para que tú hoy, por esa misericordia y por ese amor de Dios, puedas tener vida eterna. Eso tiene que doblegar definitivamente nuestro corazón. Eso tiene que llevarnos a vivir rendidos delante de Dios. Entonces, déjame te digo esto, la figura de la muerte habla de un alma abatida por el dolor de la separación de Dios. La figura de la vida habla de una alma plena por tener todo lo que necesita para ser feliz. En Cristo Jesús tú tienes todo lo que se necesita para vivir una vida plena. ¿Qué es eso que se necesita? Dios. Dios es la parte más importante de nuestra vida. Dios tiene que ser la parte más importante porque Él da plenitud a todo aquello que está en Él. Así es de que durante este tiempo, durante estos 50 días, es una buena oportunidad para que tú y yo celebremos la misericordia y el amor de Dios, acercándonos a Él día con día. No acercarnos solamente porque tenemos peticiones, porque tenemos problemas, porque tenemos pruebas, sino acercarnos porque Él nos ama y porque queremos disfrutar de esa nueva vida. ¿En qué consiste esa vida? En la posibilidad de estar nuevamente cerca de Él. Ya no estamos separados. Ya no estamos lejos de Él. Ahora tenemos esa nueva vida en Cristo. Él es la vida en nosotros. Él nos infunde esa vitalidad y en Él estamos completos. Quiero animarte a que continúes durante esta jornada creciendo en cada una de estas enseñanzas. Que Dios te bendiga.